Buenas noches a todos. Me da mucho gusto que estén aquí presentes. Bienvenidos a todos. Gracias también a Romeo que me hizo la invitación y a toda la gente maravillosa que nos ayudó a organizar los camarógrafos, ellos y ustedes, el público. Muchísimas gracias. Soy Roberto. Aquí está mi nombre completo, Roberto Ruiz Cerón, para servirles. Soy licenciado en quiropráctica y bueno, esta investigación casi no habla de mi profesión, que es quiropráctica, pero tiene que ver un poco con respecto a la cuestión de la anatomía humana, que también es muy similar al código que encontré en la Biblia. Entonces ahorita esta presentación se las voy a dar con estas diapositivas de PowerPoint y bueno, pues espero que les guste. Obviamente mi objetivo no es convencer a nadie, nada más es exponer algo que a mí me resultó interesante y ya ustedes sacan sus propias conclusiones. A mí me resultó tan interesante que dejé mi consultorio y tuve que escribir y investigar esto durante casi 5 años, o sea, como si hubiera estudiado una licenciatura. Y escribí 7 volúmenes de este tema, entonces ahorita les voy a presentar un resumen del resumen del resumen y espero que les guste. Bueno, pues aquí tenemos que se llama el Código X de la Biblia. ¿Por qué se llama el Código X de la Biblia, la obra? Pues simple y sencillamente porque encontré en la Biblia un código literario en forma de X y encontré también muchas similitudes de esa X con las estructuras del universo, desde el átomo hasta las galaxias. Y ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos básicos de todo ello. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta es la carátula de los primeros 2 tomos. Bueno, este es del primero. Aquí tenemos toda la camisa del libro. Se va a publicar en España. La investigación comenzó en el año 2003, ya de lleno. Y yo comencé a leer la Biblia cuando tenía 16 años de edad, porque mi madre nos las leía. A ella le hicieron 14 cirugías y ella pues quería leer la Biblia y entenderla para saber por qué estaba sufriendo tanto. Nunca pertenecimos a ninguna religión ni nada, pero a mí siempre me intrigó saber qué contenía la Biblia y cuál era su significado, y por eso desde los 16 años empecé a leerla y la leí varias veces. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí más o menos vean cómo pues la Biblia se ve como si fuera un rompecabezas. Entonces yo no concibo la Biblia como un libro religioso o teológico. De hecho, la palabra religión no aparece en la Biblia, la palabra teología tampoco, aparece en los diálogos de Platón, y en la Biblia la considero un libro lúdico, es decir, como un juego de niños, como un rompecabezas que hay que armarse, y como un libro netamente pedagógico. Yo considero que la Biblia es un libro más bien pedagógico que religioso, entre comillas, ¿no? Más o menos así va a quedar el libro. Les digo que son 7 tomos y bueno, pues ahorita ya se van a publicar los primeros 2. Siguiente, por favor. Vamos a mencionar un diálogo sencillo entre ciencia, filosofía y teología. Entre ciencia porque habla de ciertos aspectos del universo. Entre filosofía porque toca una de las ramas más importantes de la filosofía, que es la dialéctica. Y también algunas otras ramas de la filosofía, como son la ontología, la lógica, la epistemología, la ética y la estética. En el aspecto teológico, no es el aspecto de los dogmas de las religiones, sino es en el aspecto específico de teología bíblica, cómo está compuesta la Biblia. Déjenme decirles que durante los últimos 500 años se ha investigado en todo el mundo la Biblia desde un punto de vista lingüístico, estructural, y se han hecho realmente trabajos asombrosos de nivel doctorado, de nivel muy especializado por cientos o hasta miles de eruditos bíblicos. Entonces, esos tres elementos los combino. Aquí no estoy hablando de ninguna dogmática específica de ninguna religión, por ejemplo, católica romana, mormona, adventista, testigos de Jehová, evangélicos, presbiterianos, pentecosteses, etc. Aquí no toco ningún aspecto de dogmática de las religiones. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los filósofos que cito en la obra.
Cito mucho a Leibniz, que es uno de los grandes genios de la historia humana. Era matemático, filósofo, teólogo, jurista y muchas otras cosas más. Cito también a Hegel, toda la filosofía de Hegel, que es un sistema enciclopédico, tiene que ver bastante con la Biblia y con el cristianismo. Cito también mucho a Kant, la crítica de la razón pura, la crítica del juicio. Kant pues fue criado en el protestantismo de Prusia, de lo que hoy es Alemania, y también era un pietista, ¿no? Era una persona muy piadosa y muy cristiana, el gran Kant. Goethe, pues el poeta alemán, él dijo: entre más leo y comprendo la Biblia, más deliciosa me resulta. Goethe y Leibniz están considerados por la Enciclopedia Británica como de los hombres más cultos de la historia humana, y Leibniz pues también amaba la Biblia, por ahí escribió un libro que se llama Teodicea y hace una defensa de muchos pasajes bíblicos. Descartes, también cito mucho a Descartes, el padre de la filosofía moderna, y pues él fue educado por los jesuitas en La Flèche, en Francia, y también menciona diferentes pasajes bíblicos. También cito al filósofo inglés Thomas Hobbes, en la obra Leviatán, que fue su obra capital. Toda la mitad es una exégesis que hace de la Biblia. Entonces vean cómo los filósofos no necesariamente están peleados con las cuestiones bíblicas, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Aquí también cito a varios científicos, la mayoría de ellos fueron científicos cristianos, algunos no. Tenemos a Maxwell, a Faraday, a Isaac Newton, a Robert Boyle, que era un gran químico, y bueno, Albert Einstein, que aunque no estaba tan compenetrado con la Biblia, pero al ser judío, sí conocía muy bien la tradición judía y judeocristiana. Especialmente Newton, déjenme decirles que Newton trató de codificar la Biblia durante 50 años, y él decía que si decodificaba la Biblia, iba a decodificar el universo, iba a comprender la mente de Dios, así decía Isaac Newton. Y de hecho se vendió en Londres a principios del siglo XX un baúl que contenía una gran cantidad de documentos, manuscritos de Newton. Lo pueden ver en la página web de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ese baúl lo compró nada más y nada menos que el economista John Maynard Keynes, ¿no? La economía keynesiana que le llamamos, ¿no? Entonces Keynes lo compró, lo abrió, se dio cuenta que casi todos los documentos tenían que ver con la búsqueda de Newton de un código bíblico. Newton decía que si encontraba el código de las Santas Escrituras iba a desvelar los misterios del universo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí los aspectos teológicos son muy específicos, no son dogmáticos, son investigaciones que se han hecho por eruditos de todo el mundo, pero tenemos al erudito anglicano William Bullinger, que descubrió el código 100 años antes que yo, lo publicó en una Biblia que se llamaba The Companion Bible, pero nadie le hizo caso. Northrop Frye, uno de los más grandes críticos literarios canadiense, y también él escribió varios libros sobre cómo la Biblia estaba codificada desde el punto de vista literario. Tenemos a Robert Lowth, un gran erudito inglés que estudió las estructuras de la retórica hebraica, de los libros de Isaías, los Salmos y muchas otras partes del Antiguo Testamento, y con Robert Lowth comenzó toda una era de estudios eruditos de esas estructuras retóricas. Tenemos aquí a Robert Alter, que es un erudito estadounidense de la Iglesia Ortodoxa de Estados Unidos, a Ronald Maynet y a cientos de otros. Estos nada más son algunos, ¿verdad?, de los que cito. Sus trabajos son reconocidos a nivel mundial y bueno, son trabajos profundamente filológicos y lingüísticos, ¿no? Entonces, y también cito en toda mi obra, bueno, en todo mi trabajo, la fenomenología de Husserl, es decir, cómo se aborda un texto desde un punto de vista fenomenológico tal cual es. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, este gran semiólogo que se llama Algirdas Julius Greimas, muy buen semiólogo. Paul Ricoeur, que es un filósofo y también crítico literario bastante profundo, y Roman Jacobson, que también fue un lingüista y semiólogo del siglo XX, del estructuralismo literario.
Cito a ellos y a muchos otros más autores en este trabajo de investigación. La siguiente, por favor. Y bueno, esta cita es del filósofo inglés Thomas Hobbes. Vivió en el tiempo de Galileo Galilei y él dijo que la profundidad de la escritura es tan grande que no puede ser alcanzada por el limitado entendimiento humano. Y bueno, Thomas Hobbes también está considerado uno de los grandes genios de la filosofía de todos los tiempos. Y él, en la segunda parte del Leviatán, que es su obra capital, como ya dije, hace una penetrante explicación de toda la Santa Escritura, ¿no? Tan penetrante que se aparta por completo de los dogmas de su tiempo, de hace 500 años, y aborda la Biblia desde un punto de vista más bien textual, ¿verdad? Y que ya hay muchos antecedentes de mi trabajo, ¿verdad? Como dijo Newton, me he puesto en hombros de gigantes, ¿verdad? Bien, la siguiente, por favor. Entonces yo concibo la Biblia como un rompecabezas. Repito, no la considero como un libro religioso, la considero como un extraordinario libro de pedagogía. Cuando yo leo la historia de la economía, de cualquier autor de economista, me cita pasajes bíblicos. Si yo leo la historia de la psicología, me cita pasajes bíblicos. Si yo leo la antropología, me cita pasajes. La historia del arte, me cita pasajes bíblicos, ¿verdad? Cualquier cosa que yo me ponga a investigar de cualquier tema, siempre citan a alguien en la Biblia. Hay un filósofo y pedagogo alemán que se llama Dietrich Schwanitz, y él dice que la cultura occidental está fundamentada en dos ríos, el de la Biblia y el de la filosofía griega, la cultura griega antigua. Entonces, la fusión de esas dos culturas es lo que ha generado la cultura occidental, a través del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo concibo la Biblia como un rompecabezas, así como la concebía Isaac Newton. Yo estoy siguiendo aquí la línea de Isaac Newton. La siguiente, por favor. Entonces, ¿se han alguna vez armado el cubo de Rubik? A ver, levante la mano, ¿quién lo llegó a armar completo? Completo, acá tenemos a alguien, muy bien. Pásenle, por favor, acá hay sillas, ¿eh? De veras. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Sí, bueno. Entonces, el cubo de Rubik, puedes tardarte 20 millones de años si no lo armas, si no tienes el algoritmo. Y el algoritmo, si se lo enseñas a un niño de 5 años, en 2 minutos te lo arma. El algoritmo empieza con la X que está ahí arriba. Si tenemos una, o sea, no la que está marcada con X, sino la que está marcada con palomita. Pero arriba, en la cara de arriba del cubo, está una X. Si empezamos con la X, empezamos a armar todo el algoritmo hasta que armamos las 6 caras. Y es bien fácil. Yo cuando era niño, pues iba yo en quinto de primaria y el profesor de la escuela primaria me lo quitó y me dijo, te lo doy si me lo armas completo. Y ya en el recreo se lo armé y me lo regresó, ¿verdad? Y él pensó que no se lo iba a armar, pero es que yo ya conocía el algoritmo, me lo había enseñado un adulto. Entonces ya con el algoritmo es bien fácil. Entonces la Biblia también no se puede entender si no se conoce el algoritmo. Y como decía Isaac Newton, si decodifico la Biblia, puedo comprender el universo. Entonces hay isomorfismos o isoestructuras. Las estructuras son muy parecidas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar una muy breve clase aquí de retórica bíblica para comprender estas estructuras, porque sobre estas se encuentra basada toda la Biblia desde el primer versículo hasta el último. Esta se llama parataxis y vean cómo se repite la conjunción y, ¿sí? Entonces las ideas son como un collar de perlas, como un rosario, y están unidas por la conjunción y, en hebreo es wow, ¿sí? Entonces esta construcción aparece en la Biblia de principio a fin. Eso se llama parataxis. Parataxis significa que están ordenadas una delante de la otra, como si fuera un ejército, ¿sí?, de soldados. La siguiente, por favor. Este es el paralelismo antitético, que es también bastante importante. Son dos ideas contrarias, como decir blanco y negro. Y aquí vienen unos versículos como prueba. Por ejemplo, el primero dice, se destaca, dice: el malvado pide prestado y no devuelve, el honrado se compadece y perdona. Entonces el malvado es la antítesis o lo contrario
de el honrado, ¿no? El siguiente versículo, lo que Yahvé bendice, los que Yahvé bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. Salmo 37, 22, bendice y maldice son dos ideas contrarias. El imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. Prudente e imprudente son dos ideas contrarias. Esto se llama paralelismo antitético. Vean cómo se va formando el código. Siguiente, por favor. Y lo que yo explico en mi trabajo es que estas figuras retóricas son digitales, como un 1 y un 0, así como está construido el universo. Entonces la Biblia es un texto cibernético. Decía el semiólogo ruso Yuri Lotman que muchos textos tienen un programa cibernético, porque están estructurados con un algoritmo cibernético. Y la Biblia reúne también esas condiciones de un texto cibernético. Bien, aquí tenemos un gradualismo o paralelismo escalonado. Vean cómo la primera casilla está blanca y se va haciendo gradualmente más gris hasta que llega finalmente a la casilla negra. Aquí hay un versículo que dice: levanten los ríos, Señor, levanten los ríos su voz. Primero es la voz, luego el fragor, luego las aguas caudalosas, luego el mar. Y luego repite otra vez la palabra Señor, ¿no? Entonces va así la fuerza de la poesía aquí, va así increciendo como en círculos concéntricos, como cuando las olas del mar chocan contra las rocas, una tras otra, y va aumentando el poder de las olas del mar. Así es el paralelismo escalonado. La siguiente, por favor. El paralelismo escalonado ahora se invierte como una forma de espejo. A esto se le llama antimetábole o también se le llama quiasmo. Y vean aquí un ejemplo de un salmo también, porque esto yo lo fui descubriendo al estudiar los salmos en hebreo. Vean cómo la idea A repite la palabra ídolos y en la siguiente A, en la de abajo, también aparece la palabra ídolos. Luego en la B aparece la palabra hombre y acá en la B de abajo también hombre, ¿no? O sea, quienes los hacen llegar a ser los mismos que ellos. En la C, boca, y en la C de abajo, C prima, también la palabra boca, en la D, ojos, y en la D de abajo, oídos. Entonces hay un paralelismo, se puede decir que es A, B, C, D, C, B, A. Entonces este es el algoritmo que se repite miles de veces, decenas de miles de veces en la Biblia. Casi todos los pasajes bíblicos están estructurados con este paralelismo antitético que también se llama quiasmo, que también se llama palíndromo, antimetábole, tiene aproximadamente 40 nombres, ¿sí? Entonces hay un capítulo que lo explico más de los 40 nombres, ¿no? Pero básicamente casi todo el mundo lo conoce como quiasmo, paralelismo invertido o palíndromo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las tres partes básicas de este palíndromo o quiasmo. Vean cómo las casillas blancas se les llamaba inclusio en la gramática latina. Inclusio significa como un paréntesis, como un prólogo y un epílogo. O sea, como la pasta de apertura del libro y la pasta de cierre, ¿no? Y luego viene el núcleo, que es el centro, donde están las casillas negras. Es el clímax y el giro de los acontecimientos después del clímax. Se llama también turning point en términos literarios, un punto de viraje. Ese sería el núcleo. Y el manto, pues vendría siendo lo que va de la inclusio al núcleo y luego de regreso. Entonces vean cómo es, la inclusio podría ser una corteza, el núcleo vendría siendo, pues como el nombre lo dice, el centro de todo, y ya el manto, pues es la parte que está entre la corteza y el núcleo. Entonces así está compuesta el encéfalo, tiene la corteza cerebral, el tálamo, los ventrículos cerebrales, y también tiene su núcleo ahí, que es precisamente los ventrículos cerebrales, el planeta Tierra, las frutas, ¿no? Tienen en su centro el huesito, por ejemplo un chabacano tiene su corteza, ¿verdad? Y muchos otros frutos y vegetales. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, el gran quiasmo bíblico, como yo le llamé, es este es el algoritmo que estructura literariamente a toda la Biblia. Y cuando yo lo encontré, realmente me sorprendí mucho. La casilla blanca es la creación y un paraíso perdido, y la casilla
La última casilla blanca de inclusio es un paraíso restaurado y la nueva creación. Si ustedes alguna vez han leído la Biblia completa o la conocen a grandes rasgos, se darán cuenta que la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al final dice: y habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra, en Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Luego viene una primera sentencia, que es cuando se expulsa a Adán y Eva, y al final hay una última sentencia. Es decir, primero se les echa del Edén y después se les acepta de nuevo en el Edén. Ya una vez que se les echa del Edén, entonces pasan un milenio de degeneración, que es donde el ser humano empieza a experimentar guerras, hambres, enfermedades, pestes, asesinatos, todas las calamidades que estamos viviendo hoy en día. Y el último milenio, que es de regeneración, lo menciona el capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice que la tierra va a ser limpia de las hambrunas, de las guerras, las enfermedades, las pestes, de todo eso que entró en el primer milenio. Y luego tenemos, después del milenio, otros sucesos que nos conducen al pueblo de Israel y a las 12 tribus de Israel. Entonces, su contraparte sería los 12 apóstoles y la congregación cristiana. Entonces, vean cómo hay un juego de simetrías, y en el núcleo está la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Es decir, el núcleo vendría siendo la redención, y las casillas blancas vendrían siendo la inclusio, y el manto vendría siendo todo lo demás, ¿no? Entonces aquí tenemos la corteza, el núcleo y su manto. Es la misma construcción. Ahora, si giramos esta construcción, si la giramos 90 grados a la derecha, ¿qué nos va a dar? La siguiente, por favor. Bueno, antes de decirle qué nos va a dar, este programa es un algoritmo de programación en Java, y es idéntico. Sí, es un algoritmo recursivo porque empieza con un caso base allá arriba, luego viene el centro, que es el stop. Primero empieza con un input, una entrada, luego continúa escalonado hasta un stop, y luego se regresa en sentido de espejo hasta un output o caso base de nuevo. Se le llama algoritmo recursivo porque regresa al caso base original. Entonces estamos hablando de un algoritmo, que es un algoritmo, una secuencia de pasos ordenada para resolver un problema. Entonces es prácticamente la misma configuración. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los palíndromos. Aquí están unos muy ingeniosos. Por ejemplo, Anita Lava Latina es uno de los más famosos, ¿no? Si lo leemos de izquierda a derecha, va a ser lo mismo que si lo leemos de derecha a izquierda. ¿Sí? Léanlo de derecha a izquierda y va a decir también Anita Lava Latina. ¿Sí lo observamos? Y luego también sé verlas al revés. Léanlo y lo van a saber también ver al revés, ¿verdad? Y lo mismo yo soy, se lee yo soy hacia acá. Y así todas estas. Por ejemplo, este que está acá abajo: dábale arroz a la zorra del abad. Dábale arroz a la zorra del abad. Si lo leen de derecha a izquierda también es la misma. ¿Ok? Entonces, esos son palíndromos. Entonces, esta es una simetría de espejo, se llama simetría de espejo. Es un quiasmo, un palíndromo, y como hasta los albures mexicanos aparecen, ¿verdad? Y bueno, Anita la gorda lagartona no traga la droga latina. Ese también es un palíndromo, ¿no? Pero hay más, hay cientos de palíndromos en todas las lenguas. Entonces, bueno, la Biblia tiene la constitución de un palíndromo, y casi todos los fenómenos del universo son palindrómicos: el ADN, los cromosomas, el átomo en el modelo de Schrödinger, el cuerpo humano. Ahorita vamos a ver unos casos ya sencillos, ¿vale? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, si giramos, dijimos la estructura, ya ven que está así como un delta. Si la giramos así, nos da un candelabro de 7 o más brazos. Ese candelabro, los planos están en la Biblia. Entonces la Biblia tiene una estructura literaria en forma de candelabro. El candelabro, yo la expliqué de 7 brazos, pero pueden ser más brazos, ¿no?
Aquí está, miren, vean cómo está el candelabro y está A, B, C, D y luego D, C, B, A. O sea, otra vez el palíndromo. Lo pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y también es un quiasmo. Y aquí podemos ver esto también. Vean, allá es un caligrama, el que está hasta la orilla. Es una forma de X como la que está acá abajo. Ahí está el código X, ahí está la X, ahí está el quiasmo. Se llama quiasmo porque tiene forma de Ky. La Ky pues es una X, ¿no? Quiasmos en griego significa en forma de quiasmo, en forma de X. Entonces vean cómo empieza con un paraíso perdido y termina con un paraíso recobrado. Hay un milenio de degeneración y al final hay un milenio de regeneración. Los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y en el centro está la cruz de Cristo. En el mero centro está la cruz de Cristo. Y aquí podemos ver la misma construcción ABCD, DSBA. Y lo comparamos con otro algoritmo que se utiliza en polinomios, en matemáticas, que se llama algoritmo de Castelhau, y también con el fractal de Newton y muchas otras construcciones matemáticas, y es exactamente lo mismo. Y esto se utiliza en teoría de la computación, en lenguajes informáticos, en matemáticas aplicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar una gran cantidad de tesis doctorales, de doctores en filosofía, doctores en ciencias, de muchos, que hablan de cómo estas estructuras se encuentran en todo el universo y vienen documentadísimos, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bien, hasta ahorita vamos bien, no lo estoy aburriendo, creo que sí, ¿verdad? Es que con cuestiones lingüísticas luego se aburre uno. Bien, aquí tenemos lo que dijo Albert Einstein, ¿no? Estoy seguro que el viejo no juega a los dados con el universo. Eso lo dijo cuando se le mencionó el principio de incertidumbre de Heisenberg en la mecánica cuántica. Bueno, este código Atbash se usa en el libro del profeta Jeremías. Es una forma de encriptamiento de datos. O sea, tú vas a mandar un mensaje, no sé, a tu amigo, a tu novio, a tu novia, a tu esposa, pero quieres que vaya encriptado para que no lo descifre cualquier persona. Entonces es un sistema de encriptamiento por sustitución. La Aleph, que es la primera letra, la A, la sustituyes por la Tau, ese es el alefato o alfabeto hebreo. La Bet por la Shin, la Gamel por la Resh y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Quién quiere decir su nombre? A ver, alguien que diga su nombre. Elena. Vamos a suponer que es A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Entonces, y luego acá está P, Q, R, X, Y, Z. Entonces, si es A, B, C, D, E, entonces es la quinta, ¿no? Entonces, le ponemos número 5 a esta y de la Z hacia el centro también le ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en vez de poner la E, vamos a poner la que le corresponde en su parte simétrica. En vez de poner la L, le vamos a poner la que le corresponde en su parte. En vez de poner la N, vamos a poner la contraria. Entonces, ya cuando salga, va a decir algo totalmente diferente a Elena, pero el que tenga este código va a poder descifrarlo. Y es muy sencillo, ¿no? Este es un código de muy baja seguridad, dicen los libros de criptología, pero ya venía en el libro del profeta Jeremías. Y precisamente en este código estaba estructurada la Biblia, porque es el mismo, es un juego de espejos. Toda la Biblia es un juego de espejos. Todo en la Biblia, desde el relato microscópico hasta el macroscópico, son pura serie de espejos, puro juego de simetrías, o como decía el budismo, una red de Indra, ¿no? donde es una telaraña donde las gotas se reflejan a sí mismas, las gotas del agua que cayeron ahí. Tenemos allá el ADN palindrómico, vamos a verlo con más detalle en la siguiente diapositiva. Esta figura la pueden ver hasta en Wikipedia y en internet y van a ver cómo está guanina de un lado, guanina del otro. Y luego sigue adenina, citosina, timina. Es el mismo código Atbash, es el mismo palíndromo, el mismo quiasmo. Por ejemplo, aquí está guanina y enseguida está formando una cruz. Adenina con adenina, timina con timina, citosina con citosina. Esta es en su parte lineal y esta es ya en su parte así como horquillas. Esto lo pueden encontrar en libros de genética y es conocido por cualquier genetista, por cualquier biólogo. Entonces,
Esto lo leí por primera vez en un libro que se llama Gödel, Escher, Bach, el eterno y frágil bucle, de Douglas Hofstadter. Es escritor, es un científico, hijo de un premio Nobel. Escribió esa obra hacia los años 70 y ese libro contiene la descripción. Es un libro muy complejo, pero muy interesante, y ese libro se los recomiendo porque se relaciona bastante con mi investigación. Entonces, el ADN tiene la misma configuración. Ahí tenemos el ADN en forma de X, nada más que es una X enrollada, es lo que hace la doble hélice, y esa doble hélice se va a formar en histonas, se va a enrollar y en otras estructuras hasta formar también un cromosoma en forma de ¿qué? En forma de X o en forma de quiasmo, y este cromosoma tiene la misma estructura de la Biblia en sentido literario. Es en la reproducción mitótica, cuando hace la mitosis la célula y se reproduce y se divide en dos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos cómo se va haciendo el ADN como un estambre y se hace el collar de perlas, como la parataxis hebrea, y luego se hace en unas fibras en disposición de bucles simétricos. La palabra bucle también a veces se utiliza como un algoritmo recursivo, y después se va enrollando más y más hasta que forman el cromosoma, como se ve allá. Ahí esa patita en rojo es uno de los genes. Entonces así está estructurada la Biblia. Desde la frase breve tiene la misma estructura en forma de candelabro, y luego la frase en los párrafos, en los discursos, en los libros completos, el conjunto de libros, y finalmente la Biblia como un todo. Entonces estamos hablando de un programa informático comprimido, como el zip, ¿no? Hay muchos otros programas informáticos comprimidos. Entonces, así como está el ADN, también está estructurada la Biblia exactamente igual. Ahora, por ahí leí tres libros de un mexicano que se llama Pérez y Solá, y el libro se llama, fíjense, nada más y nada menos, el ADN es Dios. Entonces él compara la trilogía ADN, ARN mensajero y ARN de transferencia con todos los mitos de las culturas antiguas, ¿no? Pues el ADN era Zeus, el ADN mensajero era Hermes, el mensajero de los dioses, y el ARN de transferencia pues era otro dios por ejemplo, era Ares, o el dios de la guerra, ¿no? Marte. Entonces, él dice también, por ejemplo, en la Biblia, el ADN está en el núcleo celular, el ARN mensajero entra al núcleo celular, copia el codón, copia la información, la saca y la lleva al retículo endoplásmico, y ahí a través de los ribosomas se generan las proteínas. El ARN de transferencia toma la información y se generan las proteínas que van a ser los ladrillos de construcción de la célula. Entonces, él se compara con el algoritmo de flujo de información en la Biblia, que está Yahvé en su trono, y luego llega Jesús al cielo, que es el núcleo celular, toma la información, la baja a la tierra, al citoplasma, y de ahí se la pasa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo genera todo el otro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es quizás ir demasiado lo que dice Gutiérrez y Solá, pero me parece interesante la analogía que él pone. La que está hasta acá, esta foto, fue la primera foto de la molécula de ADN, que por cierto no descubrió la doble hélice, no la descubrieron Watson y Crick, como nos hicieron creer, la descubrió Rosalinda Franklin, que era una cristalógrafa. Ella fue la que realmente descubrió el ADN y fue la que tomó esa primera foto donde está la X allá, y otra vez aparece la X como en el cromosoma. Aquí está el cromosoma, un quiasmo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Aquí tenemos más grande cómo está empaquetada toda la información de los seres vivos, desde la doble hélice hasta el cromosoma. Vean cómo se va uniendo, es un programa totalmente informático. Busquen en internet y van a encontrar computadoras cuánticas y computadoras de ADN. Ya el ADN, el modelo ADN, ARN mensajero y ARN de transferencia se está utilizando como un flujo de información para generar computadoras con mayor capacidad de las actuales, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí tenemos el hombre de Vitruvio de Da Vinci, que está basado en el hombre de Vitruvio de
Marco Vitruvio Polión, que fue un arquitecto romano del primer siglo, y aquí pues ya Da Vinci lo inmortalizó. Entonces vean cómo el cuerpo humano tiene la misma estructura del candelabro sagrado. Esto yo lo descubrí, no sé si por casualidad o por qué lo descubrí, después de leer varios libros de anatomía humana, me di cuenta de esto porque no lo leí en ningún libro de anatomía. Entonces la mano corresponde al pie, porque la mano tiene 5 dedos y el pie también tiene 5 dedos. La mano tiene un talón y un arco y el pie también, ¿no? La muñeca corresponde al tobillo. Los huesos radio y cúbito corresponden en la pierna a tibia y peroné. La articulación del codo va a corresponder a la articulación de la rodilla. El olecranon del codo va a corresponder a la rótula de la rodilla. El húmero va a corresponder al fémur. Y entonces aquí tenemos que la articulación glenohumeral, que es la del hombro, va a corresponder a la articulación coxofemoral, que es la de la cadera. Y así sucesivamente. Los músculos pectorales corresponden a los músculos glúteos. El esternón corresponde a la línea interglútea, la línea que está en medio de los glúteos. La clavícula corresponde al ligamento inguinal y así sucesivamente. Entonces vean cómo es un palíndromo, el cuerpo humano es un palíndromo. Entonces la mano, si la mano le ponemos A y al pie le ponemos B, perdón, A' y a la muñeca le ponemos B y al tobillo B' y al antebrazo C y a la pierna C', etc. Entonces es un palíndromo, al igual que el ADN, es un quiasmo. El ombligo, bueno, por el ombligo, la cicatriz umbilical, ahí recibimos la vida, ¿no? Y por la zona genital, que es la sínfisis del pubis, por ahí la damos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por dónde recibimos la vida? Pues por el cordón umbilical. ¿Por dónde damos la vida? Pues con el aparato reproductor. Entonces, si lo vemos así, en uno de los capítulos pongo que, suponiendo que a Jesucristo lo hubieran crucificado así, ¿verdad? En forma de cruz roja, la cruz de San Jorge, que es en forma de X, porque la Biblia no utiliza la palabra crux, lo utiliza una palabra griega que es stauros y otra que es silón, que significan leño o estaca. Entonces, aquí, entonces aquí tenemos, vamos a suponer que este fuera Jesucristo crucificado con X, ¿no? Entonces, allá la mano sería la creación, el pie sería la nueva creación. Acá tenemos el paraíso perdido, el paraíso restaurado, milenio de degeneración, milenio de regeneración. Las 12 costillas serían las 12 tribus de Israel, las otras 12 costillas serían los 12 apóstoles, y así sucesivamente, ¿no? Y en la cicatriz umbilical, aquí recibe el pecado de Adán y Eva, y acá con su resurrección y ascensión da la vida. Por aquí recibe lo malo y por acá nos da lo bueno, hablando en sentido simbólico. Entonces hay un isomorfismo realmente asombroso, y entonces pues la Biblia tendría la misma estructura del cuerpo humano y del candelabro y del ADN. La siguiente, por favor. Aquí está una frase de Newton, entre muchas otras que dijo, no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. Pero Newton estudiaba la Biblia totalmente fuera de los dogmas religiosos, porque él consideraba que los dogmas religiosos eran una corrupción de lo que realmente tenía la Biblia, ¿no? Entonces él buscaba decodificarla y, como ya dije, tardó 50 años, pero no lo pudo lograr. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro isomorfismo, es decir, una estructura análoga. Tenemos el campo magnético. Si juntamos dos candelabros, vamos a tener el campo magnético, que es muy familiar, sí lo conocemos todos. Entonces aquí tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell sobre los campos electromagnéticos, que tienen una formulación matemática. Dijo Albert Einstein, de todas las fórmulas de la física, una de las más famosas, perennes e imperecederas serán las ecuaciones de Maxwell, que son estas. Entonces estas ecuaciones definen los campos electromagnéticos. Vean cómo también hay un paralelismo, lo blanco y lo negro, el norte y el sur, los dos polos opuestos, ¿no? Y pues los campos, cuando le ponemos unas rebabas de hierro, pues se forma todo visible esos campos, como aparecen en los museos para niños, ¿no? Que
ponen la barra imantada, le arrojan bolitas ahí de metal y de hierro y se forman esos maravillosamente ahí bien formados, como si fueran dos candelabros así encontrados. ¿Ok? La siguiente, por favor. Aquí está el modelo atómico de Schrödinger, bueno, una versión en plástico, didáctica, y vean cómo también es una forma de X que va en un paralelismo graduado, escalonado, y lleva hasta un centro y luego se repite el proceso en forma de espejo. Este es el modelo de la mecánica cuántica de Schrödinger. Es un toroide. Es un toroide, es decir, hay un momento de implosión que llega hasta la bolita que está en el centro y a partir de la bolita hay un momento de explosión. Entonces esa bolita vendría siendo en la Biblia la muerte de Cristo, la redención, porque todo empieza desde un paraíso que se pierde y llega hasta un momento de implosión y luego de la resurrección del Mesías viene un proceso de explosión. Entonces hay un sistema toroidal que es análogo, parecido, isomórfico a la estructura de la Biblia. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos la magnetosfera o el campo magnético terrestre, que también es un toroide, que como estábamos platicando ahorita, por el movimiento del líquido que está en el núcleo de la Tierra, se genera este campo magnético. Por ahí hay una película de Hollywood donde una nave americana se mete para salvar al mundo. Ya saben que los americanos siempre salvan al mundo y entonces hacen que el núcleo de la Tierra vuelva a girar el líquido que está ahí, el hierro líquido, para que se genere el campo magnético terrestre otra vez y no se apague, ¿no? La siguiente, por favor. Pero eso también es un toroide porque es un momento de implosión y luego de explosión, implosión, explosión, implosión, explosión, como un eterno retorno, ¿no? Entonces los rollos que se usaban hace miles de años en la Biblia, esto sería la inclusio, el epílogo, el prólogo y el epílogo, y esto sería prácticamente el centro del quiasmo. Entonces, lo que yo les explicaba hace rato, yo tengo una evidencia, escúchenme bien lo que les voy a decir. Tengo aproximadamente 4,000 citas bibliográficas especializadas que demuestran que desde el texto global, cada libro de la Biblia, cada perícopa, cada relato, cada discurso, cada parábola, cada párrafo, hasta la sentencia breve, hasta la frase breve, tiene la misma estructura. La misma estructura del candelabro, del quiasmo, del palíndromo, ¿sí? Del antimetábole. Entonces estamos hablando de un programa informático recursivo fractal, donde lo grande se va repitiendo una y otra vez y se va haciendo cada vez más pequeño y cada vez más y más y más pequeño, ab infinito. Ese es el programa. Ese es lo que yo encontré en la Biblia. Entonces ya con ese programa se puede comprender la Biblia sin necesidad de los dogmas religiosos, sin necesidad del sensacionalismo de escritores de pacotilla, etcétera, etcétera. Ya tenemos la clave para abrir el candado y poderla comprender, porque después de 2000 años no se ha podido comprender. La siguiente, por favor. Y es como una matrioshka rusa, ¿no? Está una muñequita dentro de otra y dentro de otra y otra y otra más. Y tienen exactamente la misma estructura. Les repito, tengo 4,000 citas bibliográficas porque este tema lleva 500 años investigándose. O sea, no me lo saqué de la manga, no me habló la Virgen en el Cerro del Tepeyac, no lo leí en la Atalaya ni en el Libro del Mormón, ¿sí? Lo digo con respeto, ¿no? Porque sé que aquí hay personas de diferentes antecedentes, siempre respetando la fe de cada quien. A lo que me refiero es a que esto tiene una comprobación, no depende de mi criterio religioso, sino va a depender de la comprobación que se le dé. Y aquí pueden ver, por ejemplo, aquí se diría la creación, la nueva creación, paraíso perdido, paraíso restaurado, milenio de degeneración, milenio de regeneración, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y en el mero centro está pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, que es donde la Biblia, todo el relato bíblico quiere que el lector se concentre, es el núcleo de todo, ¿no? La redención. E incluso las medidas del templo de Salomón y los utensilios sagrados del templo que estudió Isaac Newton para poder decodificar el universo, todos tienen una característica simétrica que señala la misma construcción.
Entonces la Biblia es como un fractal, se llama fractal de Bixek. Esto es un fractal matemático. Es una X grandota que se forma con otras X menores, que se van haciendo cada vez menores y cada vez más menores. Y en el mero centro de la X grandota está la cruz de Cristo, está la muerte de Jesús, ¿no? Así funciona la Biblia. Y bueno, pues esto a mí me dejó muy asombrado. Les repito, yo no veo la Biblia como un libro religioso, la veo como un libro pedagógico y es un libro extraordinariamente fascinante y complejo, ¿no? La siguiente, por favor. Pues eso es todo lo que yo quería transmitirles. Aquí está mis datos por si quieren más información. Y pues ahí está orgullosamente la investigación hecha en México. Y pues estoy abierto a las críticas, comentarios, con mucho gusto, preguntas. Gracias.